en esta tarde al doctor Juan Carlos Martínez. Él es médico psiquiatra. Lo hemos citado para poder tener esa mirada en torno a la enfermedad de Alzheimer. Hay muchas preguntas que nos han llegado a partir de algunas de las charlas que hemos tenido aquí en la tarde y sabemos que son preguntas que ocurren en las familias, en la vida cotidiana. ¿Hay factores que se pueden heredar en torno a esta enfermedad? Por ejemplo, con eso queremos comenzar esta entrevista. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por llegarte a sacar algunas de las dudas que andan dando vueltas por ahí. Por favor, esperamos eso, esperamos sacar un poco de dudas. Bien. Con respecto a tu primera apreciación de la cuestión genética, yo creo que te diría, para dejarlo bien claro, el Alzheimer no se hereda. Bien. O sea, el hecho que una mamá o un papá tenga Alzheimer no significa que el hijo va a tener Alzheimer necesariamente. Lo que sí se hereda es la predisposición genética. Claro. Es decir, un hijo cuyo papá o mamá tienen Alzheimer tiene 3 veces más de probabilidad de sufrir Alzheimer que aquel hijo, claro, cuyo papá y mamá no han tenido Alzheimer. Bien. Si lo ha tenido el papá y la mamá, se sextuplica esa posibilidad. O sea que se va multiplicando, pero siempre la posibilidad. Hablamos de exactamente. Puede vivir toda su vida sin que el factor lo desencadene, porque como sabemos en el Alzheimer y en las demencias existen factores que pueden llegar a desencadenar los cuadros antes, y si ese factor no existe, es como que el gen queda dormido. Claro. Doctor, nombraste demencias. Me gustaría definir un poco al Alzheimer como una de las que está allí en este grupo, y también otras, porque por ahí está muy asociada esta como única. Así y es. Hay otras que también se pueden presentar. Así es. Durante mucho tiempo se lo tomó como una palabra similar. Demencia era igual a Alzheimer. Y esa es la razón por la cual se lo tomó como similar. Era porque el Alzheimer en general cubre el 70% a 75% de lo que son las demencias. Claro. Si nosotros queremos definir demencia, decimos D es falta, ausencia o disminución, y mente de las facultades mentales. Bien. El Alzheimer, el 70 o el 75% de los casos es demencia tipo Alzheimer. El resto tenemos, por ejemplo, las vasculares, que muchas veces comienzan con un accidente cerebrovascular, es decir, con problemas vasculares a nivel cerebral, que pueden ser isquémico o trombótico, etcétera, etcétera. Otros son procesos infecciosos, otros son procesos metabólicos, por ejemplo, el hipotiroidismo, la hipoglucemia, determinadas infecciones como el HIV. Son consecuencias. Exactamente, que pueden llevar a una demencia. Exacto. Ahora, cuando hablamos de Alzheimer, por eso, como digo, el 75% de las demencias son Alzheimer, entonces siempre decimos, bueno, ¿tiene demencia? Sí, tiene Alzheimer. Claro. Las otras pueden ser reversibles. Por eso, si nosotros tenemos que definir como demencia si es reversible o irreversible, decimos depende cuál es la causa. Claro. En el caso del Alzheimer, no es reversible, es progresivo y lento. Bien, bueno, ante un diagnóstico, ¿qué es lo que primero uno busca para, por supuesto, empezar a trabajar en torno a eso, empezar a buscar paliativos, ¿no?, que le den a la persona una mejor calidad de vida? En torno a eso vamos a hablar dentro de un ratito, pero digo, de lo que se sabe, ¿no?, en la generalidad, en la gente común antes de la consulta, hay mucho mito. Digo mucho mito porque tanto la demencia senil, como se decía en otro momento, que entendemos que es un término que ya no está vigente, pero bueno, el mal de Alzheimer, o se decía arteriosclerosis, son cuestiones asociadas a la vejez. ¿Podemos decir que es realmente así, una cuestión asociada particularmente a la vejez? Bueno, si fuese por la cuestión de, tomamos como parámetro la frecuencia, diríamos que sí, porque la mayoría de las demencias se empiezan a dar después de los 65 años de edad. Claro. Vos imaginate que el 5% de las personas de 65 años ya tienen Alzheimer diagnosticado. Claro. Después, cada 5 años se multiplica por 2. O sea, a los 70 años tienen el 5% por 2, 10. Claro. A los 75 años por 2, 20%. Y así sucesivamente cada 5 años. Pero hay personas que lo tienen mucho antes, entonces a veces aparecen en la consulta personas jóvenes. Acordate que la vida se va alargando cada vez más, entonces hay enfermedades que hoy vos las ves en jóvenes que antes no existían tanto, como por ejemplo el accidente cerebrovascular, y hay mucha gente joven que pierde la memoria por otras causas, como por ejemplo el nivel de estrés, y lo primero que pregunta es,
si es Alzheimer lo que tiene o cómo sabemos que no es Alzheimer cuando la preocupación de él es esa porque tuvo un abuelo que tuvo Alzheimer. Bien. Y entonces él bueno, ahí vamos a otro punto entonces. ¿Cuáles son los factores que, bueno, a nivel médico ya, cuando ocurre el diagnóstico, nos dicen que, bueno, que efectivamente la persona está cursando esta enfermedad? Muy bien. Nosotros, desde el punto de vista de la clínica del paciente, tenemos dos trastornos importantes. Primero, los trastornos cognitivos, que el primer síntoma principal es la pérdida de memoria. Claro. La pérdida de memoria tiene una característica esencial que se llama, cumple con una ley que es la ley de Ribot, que es que el paciente olvida lo reciente y no lo remoto. Bien. O sea, se olvida de lo que comió hoy al mediodía. Pero tiene recuerdos. Pero tiene recuerdos de lo que pasó hace 20, 25, 30 años. Ajá. Y fechas con exactitud, no se olvida absolutamente de nada. Entonces a veces entre los hijos se confunden, ¿cómo puede ser que a lo mejor le diagnosticaron el Alzheimer cuando se acuerda de lo que pasó todo, claro, hace 40 años atrás, etcétera? Esa ley de la pérdida de memoria es fundamental porque no hay paciente que sufra de Alzheimer que no tenga pérdida de memoria. Es el primer síntoma que aparece. Ahora, esta es la diferencia. Todo Alzheimer tiene pérdida de memoria, pero no toda pérdida de memoria es Alzheimer. Claro. ¿Está? Y los otros síntomas que tiene el Alzheimer normalmente se llaman afasia, apraxia y agnosia. La afasia es la dificultad para expresar una palabra determinada, la famosa expresión de lo tengo en la punta de la lengua y no me puede salir. Y generalmente después cuando lo pronuncian tienen dificultades articulares en la pronunciación. La apraxia es la continuidad de una conducta determinada hacia un fin sin poder llegar al fin determinado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo que prender la hornilla con una caja de fósforo, la secuencia es sacar la caja de fósforo, sacar el fósforo, cerrarlo, prenderlo, ponerlo en la cerilla al costado, dejar la caja de fósforo y encender la hornalla. Sí. Ese seguimiento de ese orden el paciente con Alzheimer lo pierde, por eso es muy peligroso los escapes de gas, etcétera, claro, etcétera. Porque por ahí queda inconcluso. Exactamente. Llega hasta un punto y no termina de hacer eso que planeó. Exactamente. Bien, pero nos interesa, aparte de conocer todas estas actitudes que obviamente son llamativas, a veces en el entorno cercano, por ahí se dificulta un poco más cuando la persona vive sola, pero digo, cuando ya hay un diagnóstico, se trabaja a nivel médico en conjunto. Sí. Sabemos que trabajan neurólogos, que trabajan, desde la psicología, también desde la psiquiatría, pero esta mirada suya nos interesa en torno a eso, ¿no? ¿Qué es lo que la mente, por ejemplo, guarda en estos recuerdos que sí tenemos presente? ¿Por qué se pierde lo de la cotidianeidad? ¿Qué es lo que ustedes observan que a nosotros nos interesa, ¿no? Bueno, en este momento. Nosotros en nuestro cerebro tenemos 100.000 millones de neuronas, que son las células del cerebro. Tenemos muchos circuitos caminando por ahí y vos imaginate, Ivana, que cada neurona se comunica con 50.000. O sea que imagínate las autopistas que normalmente hay. Nosotros hoy si pedimos a un paciente con Alzheimer una resonancia magnética, le vamos a ver determinadas sustancias como por ejemplo alteración en la corteza cerebral, dilatación de ventrículos, alteración del hipocampo, que es donde se guarda, es nuestro disco duro, digamos, ¿no? Donde se guarda toda la memoria, se guarda ahí, y todo eso lo vamos a ver con una ligera alteración. Y desde el punto de vista microscópico o psiquiátrico, que es donde actúan los medicamentos psicofarmacológicos, cada neurona de las células cerebrales se empiezan a llenar de determinadas proteínas tóxicas, como por ejemplo hay una proteína que se llama proteína tau, que en general lo que hace es formar ovillos, como si fuesen ovillos neurofibrilares, y esos empiezan a ser tóxicos y comerse la neurona. Claro. También forman placas amieloides, se llaman a través de otras proteínas, que normalmente son nocivas para el organismo, y sobre todo en el organismo cerebral. Entonces empieza a comer una neurona más otra, y ya empieza cada vez a deteriorarse. Por eso es irreversible, ¿no? Claro, exactamente. No tiene una vuelta eso. No, la neurona que se murió, se murió. Claro. No tiene retorno. Lo que normalmente vos haces con el tratamiento psicofarmacológico es retardar el proceso. Claro, detenerlo. Exactamente. Ponerle un poco más de no tanta velocidad, digamos. ¿Está bien? Un paciente cuando se diagnostica de Alzheimer hasta su muerte, en general le lleva 12 años.
vos lo que haces cuando determinás el proceso del Alzheimer es tratar de que esos 12 años se vayan estirando más. O sea, vamos a suponer que si la rampa va cayendo así el deterioro del paciente, vos con un tratamiento farmacológico y psicológico y de estimulación neurocognitiva tratás de que la rampa se vaya yendo más lejos. Claro, cuando hablamos de esa rampa, yo imagino darle la autonomía suficiente al paciente para que, bueno, pueda convivir con esto y también la familia, ¿no? Porque yo no quiero dejar de lado también al entorno de esa persona que sostiene, por cierto, y mucho, pero que también, bueno, genera en ese entorno cierta preocupación, cosas que hay que saber, hay que informarse. Totalmente. La familia hay que hacerla, bueno, nosotros en nuestro campo se le llama psicoeducación. Claro. Yo siempre digo, yo psicoinformo, porque me parece que a mí la palabra educación me queda grande. Creo que no estoy para educar, los educadores son los maestros. Entonces decimos nosotros informar al paciente y sobre todo a la familia sobre cómo evoluciona el Alzheimer. Claro. Y eso muchas veces no se lo entiende, sobre todo por ejemplo el tema de la memoria o los altibajos que el paciente puede llegar a tener. Porque dentro de los síntomas comportamentales el paciente puede estar irritable, agresivo, puede delirar. O sea, empezar a perseguir la famosa expresión de me están sacando la plata a alguien y en realidad se olvidó de dónde la guardó. Pero en realidad a ella le parece que le están sacando a la paciente, que le han robado. O se puede deprimir, con lo cual muchas veces se tratan esos síntomas para que la calidad de vida del paciente sea más óptima. Todo esto el paciente y sobre todo el familiar lo tiene que saber. Al familiar hay que instruirlo un poco en esto, darle la posibilidad y saber que tiene altibajos, que no es una enfermedad que se mantiene siempre estable, sino que va a tener episodios, entonces los controles son fundamentales. Y después, por supuesto, en la parte neurocognitiva, la estimulación que lo hacen las estimuladoras neurocognitivas o estimuladores neurocognitivos, para tratar de conservar la parte sana del cerebro, porque cuando el cerebro se empieza a atrofiar, no se atrofia todo. Claro, siempre una parte que queda sana. Exactamente. Y esa parte que queda sana es la que nosotros tenemos que alimentar permanentemente. Por ejemplo, si hoy alguien me dice cómo estimulo un cerebro y empezamos, por ejemplo, tratándole de hacer trabajar con crucigramas, con palabras cruzadas, con sopa de letras, con que aprenda un poco la computación. Doctor, esto es parte de la prevención, porque es lo que me queda preguntar antes de que cerremos esta nota. Perdón. ¿Qué se puede hacer para prevenir esto que estás comentando, por ejemplo? ¿Hay cosas para hacer? Exactamente. En realidad, la cuestión psicofarmacológica y la psicoeducación o la neuroestimulación van de la mano. Claro. Hoy se tiene que trabajar en equipo inevitablemente. No hay forma de que uno pueda trabajar solo. Si un psiquiatra le diría, no, yo a los pacientes con Alzheimer lo trato solo, no. Como tampoco lo puede decir el psicólogo o el psicoestimulador, y tampoco lo puede decir el neurólogo. Claro. Normalmente van todo en equipo, se trabaja en todas las ramas, en todos los ámbitos, y el más beneficiado siempre termina siendo el paciente. Claro. El psiquiatra puede dar un psicofármaco, pero no puede hacer la estimulación. La estimuladora cognitiva puede hacer la estimulación, pero no puede dar un psicofármaco. Claro. Y educar a la familia también lo puede hacer, y la forma de prevenir en definitiva termina siendo eso, saber lo que el paciente, digamos, puede llegar a tener anticipadamente como para poder anticiparnos a los estados del paciente. Por ejemplo, hay familiares que me dicen, acuérdese que cuando llega a tal fecha el paciente se empieza como a deprimir. Entonces ya lo van como sabemos qué vamos a hacer para pilotear esa situación. Bueno, la importancia de la información, siempre lo decimos, y para eso abrimos acá este encuentro y este espacio para tratar de llevar, bueno, nos queda muchísimo para preguntar y por supuesto para saber, pero al menos adentrarnos en este mundo que es bastante cercano, que mucha gente lo está llevando adelante de la mejor manera que se puede, pero que hay que conocer. Sí, sin duda. Así es que, sin duda. Eso. Es un campo muy apasionante, poco conocido porque precisamente no se conoce la causa del Alzheimer, por eso no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Eso. Y cuando nosotros hablamos de tratamiento, hablamos de mejorar la calidad de vida del paciente. Porque uno cuando va al médico yo creo que va a eso, va a mejorar la calidad de vida. Exacto, llegar de la mejor manera, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, bueno, tratar de mantener la autonomía, que es lo que a todos nos preocupa. Fundamental. Eso en la estimulación neurocognitiva es clave porque que la persona se mantenga sola, en el buen sentido, como vos decís, de ser independiente hasta que pueda, ¿viste? Sí. Hay que incentivar eso porque eso es lo mejor que le puede pasar al paciente y a la familia. Exacto. Porque el cuidador tiene que conocer sobre la patología. Muchas veces cuando el cuidador no conoce la patología,
no solamente le puede generar problemas al paciente, sino que él mismo se genera problemas. Es decir, hoy existe un solo enfermo, mañana van a existir dos. Claro, muy complicado. El enfermo y el cuidador. Doctor Juan Carlos, muy amable y ha sido muy claro. Yo te he tratado de vos, de usted. Por favor, la verdad que nos por hemos favor. sentido aquí muy cómodos. La idea era llevar, un poco la realidad de esto que uno tiene como incógnita, a todos los días, esto de todos los días. Así que lo hemos hecho de la mejor manera. Por favor. Gracias, un No, gusto. gracias un a gusto. vos.